días, Andrés Vivas Ruiz, soy estudiante en la especialización de Finanzas Públicas de la Escuela Superior de Administración Pública de SAP. El día de hoy voy a tratar el tema de la organización del Estado colombiano. Tenemos que el Estado colombiano se divide en ramas del poder público y organismos del Estado. Las ramas del poder público, como todos sabemos, está la rama ejecutiva, la rama legislativa y la rama judicial. En la rama ejecutiva encontramos a la presidencia del gobierno nacional y a nivel territorial tenemos las gobernaciones y alcaldías. En la rama legislativa tenemos al Congreso, el cual se distribuye en dos cámaras, una cámara alta que es el Senado y una cámara baja que es la Cámara de Representantes. En la rama judicial tenemos a los principales organismos de la rama jurisdiccional, que es la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo Superior de la Judicatura, el Consejo de Estado y el órgano acusador, investigador, que es la Fiscalía General de la Nación. Entre otros organismos del Estado están organismos de control, donde encontramos al Ministerio Público conformado por la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y la Contraloría General de la República, cada uno pues encargado de un tipo de control. En el caso del Ministerio Público, el control disciplinario; en el caso de la Contraloría General, del control fiscal. Otro organismo importante es la organización electoral, conformada por el Consejo Nacional Electoral y por la Registraduría Nacional del Estado Civil. Entre otros organismos también está el Banco de la República, Comisión Nacional de Televisión y la Comisión Nacional de Servicio Civil. Estos organismos autónomos independientes dentro de la organización del Estado. La organización del Estado, entonces, en la rama ejecutiva nos permite identificar los sectores administrativos, que contempla igualmente el manual de oferta institucional, así, de la siguiente manera. Está un primer sector administrativo relacionado con la Presidencia de la República y conformado por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, DAPRE, altas consejerías, secretarías presidenciales, Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, APC, y la Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas. Segundo sector administrativo del interior es el encargado de toda la política y las relaciones del Ejecutivo con la rama legislativa y con el Congreso específicamente. Otro sector administrativo es el que está encargado de las relaciones exteriores, encabezado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, encargado de todo el manejo de la política exterior y de todos los trámites que tienen que ver con pasaportes y con la naturalización de las personas que visitan nuestro país, entre muchas otras funciones. El sector administrativo de Hacienda y Crédito Público está encabezado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, donde hay otras entidades también de un sector bastante amplio. El sector administrativo de Justicia y del Derecho, conformado por el Ministerio de Justicia y la Dirección Nacional de Estupefacientes, también organismo en liquidación. El sector administrativo de Defensa Nacional, conformado por el Ministerio de Defensa, entre otras entidades. El sector administrativo agropecuario y rural, liderado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, donde encontramos también entidades encargadas de diferentes funciones y actividades. Entre ellas está el ICA, el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, el Banco Agrario de Colombia, entre otras entidades del financiamiento para las actividades relacionadas con el agro colombiano. En el sector administrativo de Salud y Protección Social tenemos al Ministerio de Salud y Protección Social, el Instituto Nacional de Salud, el Instituto de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA y el Instituto Nacional de Cancerología, entre otros. Sector administrativo del trabajo está el Ministerio del Trabajo como tal. Tenemos también otro organismo importante como el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. El sector administrativo de Minas y Energía. Encontramos al Ministerio de Minas y Energía, el Instituto de Planificación y Promociones de Soluciones Energéticas,
el Servicio Geológico Colombiano, entre otras. El sector administrativo de Comercio, Industria y Turismo está liderado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, la Superintendencia de Industria y Turismo, Industria y Comercio, Superintendencia de Sociedades y Proexport, entre otras entidades. Sector administrativo de la educación, encabezado por el Ministerio de Educación Nacional, entre otras entidades. Está el ICETEX también, importante gestión relacionada con la educación. El sector administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible, encabezado por el Ministerio de Ambiente. El sector administrativo de Vivienda, Ciudad y Territorio, donde está liderado por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, entre otras el Fondo Nacional de Vivienda. El sector administrativo de Comunicaciones, donde se encuentra el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. El sector administrativo de la Cultura, Ministerio de Cultura. El sector administrativo de la planeación, donde encontramos el Departamento Nacional de Planeación y el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo, FONADE. El sector administrativo de la función pública, donde encontramos el Departamento Administrativo de la Función Pública, la Escuela Superior de Administración Pública, SAP, y la Comisión Nacional de Servicio Civil. El sector administrativo de información estadística, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Otro sector administrativo tiene que ver con el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación, Colciencias. Otro sector administrativo de la inclusión social y la reconciliación, encontramos entidades como el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, DPS, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema y la Unidad Administrativa Especial para la Consolidación Territorial. En el sector administrativo de deporte y recreación encontramos al Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre con Deportes. Retomando el tema de las ramas del poder público, entonces tenemos que la rama legislativa, como ya se había mencionado, está conformada por el Congreso de la República, que a su vez se subdivide por el Senado de la República y la Cámara de Representantes. La rama judicial comprende a la jurisdicción ordinaria, que está liderada por la Corte Suprema de Justicia, los tribunales superiores del Distrito Judicial, juzgados civiles y juzgados municipales. Tenemos otra rama de la rama judicial, que es la jurisdicción de lo contencioso administrativo, donde encontramos la Cámara del Consejo de Estado, los tribunales administrativos y los juzgados administrativos. La jurisdicción constitucional, liderada por la Corte Constitucional, la jurisdicción de paz, donde encontramos la recientemente creada jurisdicción de paz, la JEP, conformada por los jueces de paz. Otra jurisdicción también reconocida en la Constitución Política es la jurisdicción de las comunidades indígenas, las autoridades de los territorios indígenas. Y como se mencionaba, el ente acusador, que es la Fiscalía General de la Nación, otro organismo como el Consejo Superior de la Judicatura y los consejos seccionales de la Judicatura. Entre los organismos autónomos que habíamos mencionado está el Banco de la República, la Comisión Nacional del Servicio Civil, las corporaciones autónomas regionales, los entes universitarios autónomos, la Autoridad Nacional de Televisión, y en la organización electoral tenemos a la Registraduría Nacional del Estado Civil, el Consejo Nacional Electoral, encargados de toda la organización de los procesos electorales, y la Registraduría encargada de todo el tema de identificación de los nacionales en el territorio. El Ministerio Público encabezado por la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, y la Contraloría General de la República encargada del control fiscal en el Estado colombiano. Retomando el tema del manual de oferta institucional, está
está pensado para servir como una guía para las entidades territoriales y para todos los interesados en conocer la oferta de servicios y de procesos que ofrecen las diferentes entidades desde sus sectores administrativos para cumplir con sus proyectos y políticas públicas desde el gobierno nacional para las entidades territoriales, incluidos departamentos y municipios. Encontramos en este manual toda una serie de entidades y de procesos que invitan a las entidades a